Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 31. Recuerden que comienza todo el capítulo 26, es la autodefensa de Pablo. Agripa II, el rey, le da esta posibilidad. Se encuentra ante quienes se encuentran. Y bueno, y aquí se encuentra ante Agripa, también todos los que estaban ahí, la corte de Festo, está también la hermana del rey, Berenice, y muchos otros notables nos decían ahí. Oye, defendéis. Pero cuando se defiende y parece que Pablo ya es demasiado pesado, porque Pablo ya le está ahora, al final de cuentas, anunciando a Jesucristo, lo primero era contar su historia, cómo él se convirtió, quién era él antes, un judío, un fariseo, pero ahora se está convirtiendo, va a Etiopía. Y aquí entonces ya no aceptan mando y cuál se ve, y Festo reacciona, pero Pablo, tú estás loco, Pablo. El tanto conocimiento de las leyes te está haciendo perder la cabeza. Y continúa el discurso, ¿verdad? Eso ya sabemos todo, ya hemos estudiado un poco y Pablo dice que no. Después le interpela incluso al rey Agripa. Qué interesante, ¿no? ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa quiere un poco zafarse y le dice, por poco me convences de hacerme cristiano, Pablo. No le condena, no dice nada, pero le dice, por poco me convence. Entonces, todo esto son reflexiones interesantes que no es solamente que yo conozca, que yo entienda, que yo sepa, porque Pablo le está diciendo, yo sé que vos conocés muy bien, a los profetas, el Antiguo Testamento, la Biblia, porque vos sos rey aquí de una parte de Judea. Diga tú el año votado, anden diga tú y ahí la hora votado dice. Pero él oye Zafape dice, por poco me convences. Después al final de cuentas Pablo dice que ojalá todos se convirtieran, etcétera, etcétera. Y cuando les dice eso, dice que se levantan. El rey, el procurador, Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y viene el 31. Y mientras se retiraban, iban platicando entre ellos. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Ahí está. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Este hombre no merece absolutamente nada que merezca la muerte o que merezca las cadenas. Bueno, el autor sagrado, ¿verdad? Lucas, en este caso, que está escribiendo, él resalta efectivamente la doctrina, el cristianismo, pero siempre el conocimiento de Jesucristo. Y ahí entonces está presentando todo, qué es lo que fui predicando y quién es Jesucristo y en qué consiste la doctrina cristiana, la resurrección. Porque, ¿dónde se fundamenta la vida cristiana, queridos amigos?
¿Cuál es el punto fundamental, la roca principal del cristianismo? Ahí estamos ahí, bebé. La resurrección. Nunca se equivoquen. La resurrección. Este es el misterio que hace que surja el cristianismo. Cristo que resucitó de entre los muertos. Ese es el punto inicial de donde comienza toda la vida cristiana. La oye por Anduro bebé, que es el centro del cristianismo, bebé gente mara. La resurrección. Porque esa es la fe del cristiano y de ahí comienza todo. Pablo lo que está diciendo aquí es justamente que él cree, que él ha experimentado y después todo lo que viene por añadidura. Todo entonces son secundarios, pero están supeditados siempre a llevarnos a una verdadera resurrección. Nosotros estamos llamados a ser hombres resucitados. Resucitado no quiere decir reanimación del cadáver. Resucitado quiere decir formar el reino de Dios. Resucitado quiere decir criterios y valores, conversión. Quiere decir que tenemos valores que provienen de la predicación y de la buena noticia de Jesucristo. El Hijo del Hombre que nos trae. Incluso, viendo por aquella etapa, la encarnación de Dios está supeditada a la resurrección. ¿Para qué se encarna Dios? Y para hacer un camino de salvación, de redención de la humanidad. ¿Y cómo se salva y camina y se realiza esta redención de parte de Dios? Con la resurrección. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Añade ya por ahí una Semana Santa. Fue viernes, sábado de gloria. Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando por ahí. Gusto y nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los
pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me das tus brazos. Porque tanto amor se soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your brazos. arms. Porque How could I ask for more? I'm safe in your heart.
amas y no puedo explicarlo. Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. En este capítulo 26, versículo 31. En el 30 dice que el rey, el procurador, Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Hasta lo que nos dice. Eso era también cuando Pablo predicaba, ¿se acuerdan? Sobre la resurrección. A los griegos en el Areópago, Yupipe, Pablo lleva y Cristo lo resucitó de entre los muertos. Maravilla. Pablo, muchas gracias, bye bye, ojo pa' venir. Otro día te escucharemos. Hay pondaye, resurrección. Y sin embargo, acabamos de decir nosotros que la resurrección es lo elemental, lo fundamental. Aquí nosotros encontramos la base de nuestra vida cristiana. Y entonces decíamos también que incluso todos los otros misterios de nuestra fe están siempre todos supeditados a qué cosa, queridos hermanos, están supeditados los misterios a la resurrección. La encarnación supeditada ciertamente a la resurrección, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que entender muy bien. Veamos un poco en este versículo 31, dice que mientras se retiraban iban platicando entre ellos. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Muestra entonces que Agripa, ¿verdad? Y la corte reconocen la inocencia de Pablo. ¿Acierto la Pablo ahí? No tiene nada que ver. Y entonces aquí hay varios puntos que nosotros tendremos que considerar. Primero, la postura del rey Agripa. Ya es a mí entonces. No rechaza a Pablo, sino analiza, por poco me convences, ¿verdad? Analiza las palabras de una manera muy imparcial también el rey Agripa. Un ejemplo esto podría ser, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que mirar las actitudes ya. ¿Cuál sería esta actitud del rey Agripa? Y que está abierto a escuchar y no apresurarse a juzgar. Esta es la actitud del rey Agripa. Entonces, por poco me convence, muy interesante. Sí, hay hindú, los profetas, entonces yo no voy a juzgar. Por otra parte, también, Agripa, mira aquí, reconoce, ¿verdad? Porque mientras van, dice, de camino, ellos van hablando. Y mientras se retiraban, iban platicando. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Entonces, a pesar de las acusaciones de blasfemia, sedición de los líderes religiosos, todo lo que ellos le acusaban a Pablo, Agripa y su corte reconocen que no hay evidencia absolutamente suficiente para condenar a Pablo. A Beñandénica estoy entonces la aña condenar por estas cosas. Esto también nos hace recordar nuestra política entre nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros condenamos aquí a la gente. Incluso aquí juicios políticos que hicimos hasta presidente que no tienen nada que ver. Como decía un diputado mismo, ¿verdad? A Beñandé Yañú ya no se van a tener presidente cuya asunto cuera así todo.
Porque había cada diputado que hablaba, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la situación del país, con la situación de la gente. Esa será su vida personal, ¿verdad? Pero ahora, que pega que más tenía gente donde catuvimos hoy ni ojo, que ya que ya pama hoy shubi, o mongañe las enviere cocuera. Cualquier cosa decía, ¿verdad? Qué esclavos que somos, ¿verdad? Del poder, del placer y de la plata, evidentemente. Habrá circulado mucha platita ahí, ¿verdad? Los que asumieron después. En fin, y eso es lo que aquí. Por eso la enseñanza, en realidad, para nosotros aquí es muy interesante, ¿verdad? Del rey Agripa, porque abiertos a escuchar por una parte, pero también esto que tiene que ayudarnos a nosotros para no apresurarnos a hacer juicios por juicios nomás. Y más aún superficiales, porque son juicios ya que están encaminados y se nota y se sabe, ¿verdad? Y bueno, esa es la llamada a la conversión y nosotros tenemos demasiado, muchos de estos ejemplos. Así que por eso hay que escuchar, hay que mirar y hay que entender, ¿verdad? Lo que aquí se nos está diciendo. Después hay un segundo elemento, queridos amigos, que nosotros tenemos que también procurar ponerlo en práctica, ¿verdad? Y es la búsqueda de la verdad más allá de las creencias personales. Esto es esencial. Más allá de las creencias personales. Ya se gana la verdad. Por eso que le estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos de sectarios, justamente es porque no somos capaces, ahí está, de buscar la verdad, sino que nos fanatizamos por algo que en realidad es ilógico. El fanatismo es llegar a lo máximo de aquello que es ilógico. No hay forma como defender, y entonces nos fanatizamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial.
Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
no tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Han bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos
a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 26, versículo 31. Ellos, dice, se levantaron y mientras se retiraban iban platicando entre ellos. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Un segundo elemento, decíamos, queridos amigos, que es la búsqueda de la verdad, más allá de las creencias personales. Ya en que pedazo yo que cuera porque es importante esto, más allá de las creencias personales. Porque todo lo que se hace en las creencias personales, invenciones o interpretaciones mezquinas, que, como decíamos también, si vamos a mirar los mandamientos de Dios, el segundo mandamiento nos dice directamente que no tenemos que falsear, atención, la verdad, porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. Es decir, utilizamos la religión, utilizamos a Jesucristo, utilizamos todo lo que vos quieras, lo que es religión, simplemente para hacer un lavado de cerebro de acuerdo a nuestro provecho. Japea dice la fanatismo. Fanatismo con fines bien concretos que pueden entrar dentro de los tres elementos que ya dimos también. PPP. Poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Los tres están siempre ligados uno con otro. Quiero el poder porque quiero la plata porque quiero el placer. Estoy en el placer del poder para ganarme plata. Tengo mucha plata, por eso compro el poder para que yo pueda tener placer. Siempre los obispos, ¿verdad?, latinoamericanos, cuando reflexionaban sobre esto, una cosa maravillosa. Medellín, 1969. Y es tan real todavía para nosotros. Entonces, aquí tenemos que ir detrás de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Y esto nos cuesta ir más allá de las creencias personales. Algunas veces la gente piensa y dice, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. Vamos a cuestionarle y vamos a decirle esto, que es ilógico o lo que sea. Yo le voy a decir una cosa. En realidad, las respuestas nunca serán ilógicas cuando apunta siempre a la vida. Apunta a la vida. Y sobre todo a la defensa de la vida. Porque al final de cuentas el pecado, ¿qué es lo que trae? O sea, la palabra pecado es una palabra moral. Tenemos que mirar desde la moralidad. Y entonces ahí vamos a entender. Y no, todo lo que viene como doctrina, lo que viene como reglas, como normas, no es absolutamente para llevarte a la muerte. Sino que nunca una ley o unas normas serán 100%, nunca. Entonces, que te haga llegar a lo absoluto al 100%. Esas son muletas. Ñandegon diga tú y la yaguata siempre con muletas. No. El 100% es cuando vos tires tus muletas. Pero tirar las muletas quiere decir que vos entraste en esta conciencia total y absoluta justamente de qué cosa. De lo que estamos diciendo, de encontrar la verdad. Mientras no tenemos la verdad absoluta, necesitamos de muletas. Y muchas veces nosotros nos quedamos en las muletas, en las normas y en las leyes y decimos, no, porque eso es pesado, no, porque eso no podemos, no, porque así nos imponen, no. Y bueno, decirle al doctor que te tire tu muleta, pero, dale al doctor, hemos volan de muletas, va a ver con y tu pape porque indica tu, el areguatá. Entonces, las muletas te ayudan para que vos hagas los primeros ejercicios y camines. Entonces las leyes, las normas, etcétera, todo eso, dentro de cualquier organización,
nos ayudan a caminar hacia lo que estamos diciendo, la búsqueda y encontrar la verdad, mucho más allá de nuestras creencias personales. Porque muchos que tienen un problemita, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto, ¿verdad? No, ese es un problema personal. Claro que como comunidad tenemos que ayudarnos, porque eso quiere decir iglesia. Pero eso no quiere decir que porque yo me metí en un problema, porque yo me metí en ese problema, que ahora yo quiero hacer que todo el mundo haga lo que yo hago. Si se Iguazú hago, entonces nada, se está y vea y votar, quiero abortar, porque este es mi cuerpo, porque esto es que no. Entonces, es una norma, es una muleta que, claro, nos duele y cómo hacemos, ¿verdad? Pero en ese caso se reflexiona y se mira y se dice, ¿qué es más importante, verdad? Ahí, ¿qué es más importante? Y al final yo también les digo otra cosa. Esos que muchas veces quisieron abortar, que esto y aquello, ahora son los más felices con su hijo porque después no lo hicieron. Y les digo otra cosa. Aquellos que abortaron hasta hoy vienen a llorar ahí, a confesarse, porque nunca se perdonan de que hayan matado a su propio hijo en su propio seno maternal. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en Italia, entonces, recuerdo a algunas personas 80, 90 años allá, confesar, padre, perdóname porque he abortado gente. 90 años, debe estar ya. Y no era, va a 90 años abortar. Allá cuando era pendejita, ¿verdad? Cuando tenía 18, 20 años, lo que sea. Y hasta ahora, imagínense. Ambos veces van a confesar, señora, o menos las 30, 40 veces. Nunca se perdonan a sí mismos. Y claro, porque es un crimen, ¿verdad? Y se dan cuenta a qué gallero. Entonces, eso tenemos que entender. Ya digo, ya se caen la verdad. Y hay cosas que nos van a doler. Cuando el doctor te dice, bueno, vamos a amputar esta pierna, no es que todo el mundo ya llevo vete allá, te vamos a cortar esta pierna, él ya llevo vete gata. Pero es el único camino para que vos puedas sobrevivir. Y entonces, esa es la ley de la vida. Y así también, cuando buscamos la verdad, siempre procuramos porque ese 100%, queridos amigos, la presente ya yujutai. Volvemos enseguida con más ñandillarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si vas a un desierto, verás por qué es uno de los lugares más mortíferos e inhóspitos del planeta. Es seco y donde no hay agua, no hay vida. Esa es la imagen que obtenemos de la segunda página del Génesis. La historia inicia con esta tierra desierta, seca y desolada. Pero Dios provee un manantial en el desierto que se torna en una fuente de vida para las plantas y los animales. Y es ahí donde Dios forma al hombre y a la mujer para que la humanidad pueda florecer y expandir la vida del jardín. Exacto. Y ese manantial del jardín se convierte en un río que fluye para regar al mundo entero, de manera que haya suficiente para todo el mundo. Es un regalo de Dios. Y esto es genial, humanos en un exuberante jardín. Pero viene a suceder que ellos encuentran una forma para arruinarlo. Exacto. A pesar de toda esta agua que Dios ha provisto, es como si ellos todavía tuviesen una sequía dentro de ellos. Esta es una imagen de la condición humana que siempre estamos sedientos por más. ¿Pero más de qué? Pues en esta historia, los humanos quieren más sabiduría para crear más seguridad y tener más control en sus propios términos. Y trágicamente, esto solo los deja más sedientos y sospechosos los unos de los otros, y terminan de nuevo en la tierra desolada. Los humanos han perdido el acceso al agua de la vida. Y por eso no pueden irrigar la vida de Dios en el mundo. Y entonces Dios necesita rescatarlos del desierto. Sí, como en la historia de Jacob, en la que sus planes egoístas arruinaron sus relaciones familiares. Y él tiene que correr de sus problemas hacia el desierto, pero ahí se encuentra un pozo y conoce a una mujer. Y esto es como en el Edén, con un hombre y una mujer juntos cerca de una fuente de agua.
Exacto. Y entonces a través de Jacob, Dios crea a la familia de Israel y les invita a compartir de su vida, de tal manera que puedan ser sus compañeros en irrigar esa agua de vida en los demás. Y a veces lo hacen. Pero en última instancia, ellos luchan con esa misma sequía del alma, anhelando más poder y más control, lo cual los lleva por un camino de violencia y de ruina. Entonces ellos se encuentran en un nuevo desierto, cautivos de otras naciones. Todo este esfuerzo de satisfacer nuestra sed en nuestros propios términos termina matándonos. Sí, el profeta Ezequiel habló de Israel en el exilio como una pila de huesos secos tirados en un valle desértico. Pero él dijo que un día Dios derramaría su propia presencia de vida, su espíritu, para regar la tierra, para crear un nuevo Edén con un nuevo tipo de humanos. Personas que puedan esparcir la vida de Dios a los demás. Exacto, y esto nos trae a la historia de Jesús. Sí, y hay una historia sobre Jesús yendo a un pozo que era de Jacob. Y al igual que en la historia de Jacob, Jesús se encuentra con una mujer y le dice a esta mujer que no importa cuánta agua ella beba de ese pozo, siempre volverá a tener sed. Él entonces le ofrece un agua que pueda saciar su sed para siempre. Él no está hablando del agua de ese pozo. No, él está hablando acerca de la misma vida de Dios que fluye a través de él y que satisface nuestra sed más profunda. Es por esto que más adelante Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Genial, pero también es algo extraño, beber de una persona. Totalmente, y está conectado con otra extraña imagen que encontramos en la historia de la muerte de Jesús en la cruz. Un soldado romano traspasa el costado de Jesús con una lanza y sale sangre, pero también agua. Sí, y es una imagen que muestra cómo la muerte de Jesús es la fuente de vida. De él fluye el amor de Dios hacia el mundo, dispuesto a morir por sus enemigos. Luego, después de que Jesús se levanta de entre los muertos, se nos dice que Él envía al Espíritu al interior de sus seguidores. Sí, para llenarlos con la vida misma de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dijo que cuando nos unimos a la corriente del Espíritu de Dios, el fruto del Edén empieza a crecer en nosotros. Amor y gozo, paciencia y bondad, mansedumbre y dominio propio. Las personas así pueden crear cosas hermosas en el mundo, cosas que traigan vida a los demás. Sí, pareciera como que los pequeños torrentes de la vida de Dios pueden unirse y señalar hacia adelante, a la hermosa escena que encontramos en la última página de la Biblia. Hay un nuevo río de vida. Sí, y está fluyendo desde Dios hacia una creación renovada, trayendo vida a donde quiera que llegue. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seré.
Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con lo que sucede en el versículo 31. En el 30 dice que se levantan todos cuando Pablo propone y dice: ojalá todo el mundo, Rey Agripa, todos ustedes que me escuchan, escuchasen la verdad, se convirtiesen a la verdad. Los que estaban sentados con ellos se levantaron. En el 31 ahora decimos, y mientras se retiraban, sin embargo ellos iban platicando: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. O sea, oye esa cuaicue. Entonces aquí Agripa y su corte no se convierten, ¿verdad? No se convierten con la palabra de Pablo. Hay que tener tranquilidad, ¿verdad? Su actitud muestra cómo debemos tratar también de entender a los demás antes de juzgar. Por lo menos ahí estamos positivos. En lo segundo dijimos, no podemos juzgar directamente, tenemos que mirar, pero siempre, como decía después, pero esto ya es el año 1000 en adelante, Edad Media, Santo Tomás de Aquino principalmente, el mal menor es Santo Tomás de Aquino, el mal menor, bueno, ya yo juila 100% la hiponamía ahí, pero por lo menos miramos el mal menor. Y entonces Pablo
habla con mucha pasión de la fe que él tiene. Agripa tampoco se cierra y por eso le dice, hasta no sabemos si por poco Pablo. No sabemos cuál sería su actitud, ¿verdad? Yo pienso más bien que es medio como queriéndose zafar, decíamos, ¿verdad? Entonces hasta el gesto podemos decir, ¿verdad? Y el rey Agripa, aquí, y bueno, Pablo, por poco, Pablo, me convences a ser cristiano. Bueno, Pablo, no sé, así como diciendo, y pon la hereda, pero sé por lo menos, Pepe, vende más. Entonces, él no se cierra a lo que le está presentando, ¿verdad? Pablo en este caso, sino que se toma un tiempo también para seguir reflexionando, ¿verdad? Esta actitud de Pablo es para entender que a veces estamos tan atrapados también con nuestras ideas. Ñandela y Cuapá no permitimos que los otros expresen lo que el Evangelio de Jesucristo nos pide. Entonces, porque si hay cuava hoy. Y como sobre todo, de cierta manera, sabemos qué es lo que al final de cuentas Dios nos pide. Porque recordemos, y esto hay que estudiar sobre todo en la filosofía de las religiones, eso me encanta, ¿verdad? Tendríamos que hacer todo un curso aquí también por la televisión, la filosofía, ¿verdad? La filosofía de las religiones. Porque en la filosofía de las religiones nosotros también entendemos y vemos que tenemos que ser muy empáticos con ese pensamiento humano que busca la verdad en el fondo. El hombre de por sí entonces tiene ese deseo de trascendencia. Pero ese que se encierra en los sheikuapa hoy, etcétera, o que te demuestra con sus actitudes, ¿verdad? Es lo peor que puede existir. Les había comentado, ¿verdad? Así, en algunos lugares, en algunas instituciones, ¿verdad? Uno va y ahí seguramente, no sé si son protestantes o son luego ateos, de todo coño me lleva. Y apenas se habla, ¿verdad? De esa actitud de seguimiento, de escucha, de buscar la verdad. Entonces preferimos levantarnos, como hacen esto, y mandarnos mudar. Porque no es inducir. No es inducir la oye, y al final de cuentas es un gran llamado de atención que Dios nos hace. Nos interpela, decimos nosotros. Dios nos interpela continuamente y así entonces nos mueve la estantería. Aquí parece que les mueve la estantería, entonces a pesar de que después dicen, bueno, este hombre lo que dijo no hay nada. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.